Una comunicación importante y creo que es, pero muy importante con una señora, ¿sí? Con una profesional, ¿sí? Que es doctora en psicología clínica, es psicoanalista, psicóloga clínica, es vicepresidente del capítulo de políticas públicas y salud mental, es titular del máster de neuropsicofarmacología, miembro de una agrupación, Fe, Familia, Esperanza. Es toda una autoridad, ¿sí? Dentro de este campo de la salud mental. Y con ella vamos a estar conversando, ¿no? Ella es Silvia Papuchado, a quien le damos los muy buenos días y le agradecemos esta comunicación, porque, a ver, estaba revisando un poquito lo que hace su currículum, podríamos decir, y digo, caramba, esta señora, pero no tiene tiempo ni para dormir. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Buenos días, le agradezco muchísimo la nota. Pido perdón por haber pedido salir tan pocos minutos. Tuve que decir que no a otras notas, pero quise estar acá porque estuve en 2 de los 3 foros de salud mental de Tucumán y la Ajá. verdad que estoy muy agradecida porque tienen la salud mental en agenda. Sí, el tema que nos ocupa específicamente tiene que ver con este proyecto que irrumpió Manuel Adorni en su, en su cuenta de X, hablando sobre el proyecto del Ministerio de Salud que busca actualizar la Ley de Salud Mental de 2010 para mejorar la respuesta sanitaria y proteger a los pacientes y terceros, adaptando conceptos y criterios a las necesidades actuales de cada jurisdicción. Digamos, este tema de la salud mental todavía en esta segunda década del siglo XXI es como que estamos en la Edad Media en cuanto a los tabúes, ¿no? Exactamente. Yo lo primero que quiero decir es que me guío por lo que dijo el ministro Lugones, que es el ministro de Salud de Sí. Nación, donde lo primero que mencionó es que no se va a hablar más de padecimiento mental y se van a guiar por las escalas de IC y CII, que son las escalas, el DSM, el CII, son las escalas internacionales de psiquiatría, donde si yo pongo un diagnóstico acá y lo lee un médico en Mozambique, me entiende porque van letras y números, nada más. Ujú. Eso sería tomar a la psiquiatría y a la salud mental en serio. Dejar de hablar de padecimiento y hablar de enfermedad, como se habla de enfermedad cardíaca, sería hablar en serio. No tengo datos respecto de cuáles van a ser los cambios en la salud mental. Simplemente lo que dijo el ministro en ese corto mensaje de Twitter. Lo que sí, después de 40 años de trabajo, digo, y es como repito lo que usted dijo, no podemos seguir en el siglo XVIII, no podemos seguir hablando de la salud mental como un tabú, ni como una vergüenza, ni como una culpa, ni seguir señalando a un adicto como bueno, que deje de consumir, o sea, estamos hablando de una patología. Como tal hay que tratarla, hacer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Digamos, el término salud mental abarca una serie de patologías, ¿no? Que muchas veces no, digamos, no lo sabemos manejar, ¿no? Como es el tema de adicciones, suicidios y otras Sí, serie de... ludopatía. Claro, exactamente. ¿Cómo cree usted que se tendría que tratar esto? ¿Qué es lo que tendría que contener esta nueva ley de salud mental? Bueno, primero cambiar el artículo 20, que es el que habla de internaciones involuntarias y pide que haya una voluntariedad del paciente, cuando sabemos que un paciente que muchas veces por su adicción o por su patología no tiene la más mínima noción ni conciencia de que padece una enfermedad, no se le puede pedir que se interne o que haga un tratamiento ambulatorio porque no reconoce estar enfermo.
Entonces, se tiene que pedir que haya una internación involuntaria en caso de que un paciente padezca algo que sea de tal gravedad que ponga en peligro su vida o su seguridad y la de terceros. Para eso, sí o sí, tiene que haber un psiquiatra, porque es la única enfermedad, la mental, donde lo que se pide es la presencia de un abogado o de un juez para que judicialice. Si a uno lo tienen que operar de apéndice o de corazón, el abogado no interviene. Entonces necesitamos que se entienda que la enfermedad mental es una enfermedad. El cerebro es un órgano como lo es el corazón. Basta de pensar de cosas esotéricas. No, son enfermedades y hay que tratarlas como tal. Eso pedimos urgente. Pedimos que no se cierren las clínicas y hospitales especializados psiquiátricos a los que se dio en llamar manicomios, como si fuera el Sí. año, no sé, Sí, sí, la Edad Media. claro, claro, más o menos el año 1600, más o menos, Claro, ¿no? por favor, antiguos templos griegos, una vergüenza. Así que bueno, si por lo menos podemos llamar enfermedad a la enfermedad, si por lo menos podemos cambiar el tema de la involuntariedad, si pedimos que no se cierren estas instituciones, yo creo que eso ya sería un paso gigante hacia un cambio en la salud mental. Doctora, a ver, no cualquiera, digamos, puede recibir el mote o accede al título de loco, Ujú. ¿no? Eh, para ser loco, bueno, es una patología totalmente determinada y específica. En Sí, cambio, hay otras patologías, bueno, que nosotros las asociamos vulgarmente y decir, no, este tipo exacto, está loco. exacto. Por eso lo invito a leer el libro del que soy coautora, que se llama No están locos. Ajá, Lo llevamos a Tucumán, se lo dimos a varios diputados, lo presentamos en el Foro de Salud Mental, porque en realidad loco viene de locus, locus significa lugar, y loco es aquel que está fuera de lugar, en un lugar que no le corresponde. La palabra loco no está contemplada en el DSM-3 ni en el CIE. Nosotros hablamos de otro tipo de enfermedades, de psicosis, de paranoia, de esquizofrenia, hablamos de adicciones, ludopatía, digamos. Hay otro tipo de definición para las enfermedades psiquiátricas. Loco no sería una de ellas, pero entendemos que es una forma de denigrar que la gente tiene diciendo está loco. O si una mujer maneja mal, dicen es una histérica. Bueno, no, claro, claro. vamos a tratar de reformular nuestras cabezas, pensar sin prejuicios y entender que la enfermedad mental necesita el mismo respeto que un diabético, un cardíaco o cualquier otra enfermedad que padezca. Ujú. Le cuento algo. Ayer acá en la provincia de Tucumán sucedió un hecho que se viene reiterando lamentablemente y creo que usted podría arrojar un poquito de luz sobre esto, ¿no? Sucedió en una escuela ubicada al sur de San Miguel de Tucumán y un menor, un alumno de 17 años, fue detenido por portar un revólver en el interior de la escuela. Además del arma de fuego, digamos, había 6 balas, ¿no? Sí. Y se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión y esto, digamos, con suerte, no llegó a transformarse en una Sí, tragedia, ¿sí? Esto tiene que ver con un efecto que se llama copycat, exacto, ¿sí? Y que tiene que ver sí, con la violencia escolar, ¿no? Y que tiene exacto. que ver, a ver, qué sé yo, estoy muy ocupado y bueno, mi hijo, no sé, la- eh, le doy el celular, hacete cargo, A anda. ver, yo creo que es mucho más profundo, Ajá, porque no, es verdad lo que dijo de copycat. Tuvimos una tragedia con armas hace poquito en Santa Fe, claro, claro. y lo escuchamos muchas veces, ¿no? Lo que pasa que no muchas veces llega a convertirse en tragedia porque se lo encuentra antes. Pero el hecho de que un chico lleve armas a la escuela,
el hecho de que exista el femicidio, el hecho de que existan las falsas denuncias, el hecho de que una persona en la calle choque con otra y se produzca una muerte porque uno mate al otro en una pelea de tránsito, lo que hace no es más que hablar de la violencia que los adultos les estamos mostrando a los niños. Porque después nos quejamos porque vieron en la pantalla un juego donde uno dispara y mata a 4. Sí, es verdad, no deben estar todo el día con las pantallas, porque hace mal al cerebro, porque hace mal a la vista, porque desatiende todo lo que tenga que ver con tocarse, amarse, con padres, con niños, con hablar. Es verdad, hace falta capacitar a los docentes, a los padres, sí, pero hace falta hablar de violencia. Por favor, necesitamos parar con la violencia, necesitamos empezar a tratarnos mejor, a respetarnos. Yo hablo de ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral. Es para capacitar a los padres, a los niños, a los adultos, a las fuerzas de seguridad, a los médicos, porque hemos visto tragedias en médicos y enfermeros que también tienen que ver con algo de la desesperación. ¿Por qué? Porque un adicto, y más si es un enfermero, si es un anestesiólogo, si es un médico cirujano, entiende que puede, porque el que está enfermo dice, yo puedo, yo lo controlo, y pasan a un estadio de violencia hacia sí mismos, o en este caso de las armas, hacia un tercero, que tenemos que terminar. Muy bien. Bueno, esto no solo se termina con detener a los niños más chicos, sí. Esto se termina con educación. Claro. Con educación. No hay otra salida más que la educación y el respeto de los unos por los otros. Desde la época de Domingo Faustino Sarmiento que se viene hablando de eso, ¿no? De educación. Nosotros importamos conceptos, importamos estrategias de otros países y que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Y yo creo que esto tiene que verse reflejado un poco en lo que está sucediendo en nuestra República Argentina, que lamentablemente no es la única que está sufriendo este tipo de situaciones. No, pero también es muy cierto que los periodistas, los comunicadores, tienen que saber de qué manera transmitirlo, como para que hablar de suicidios, de violencia o de algún acto criminal no sea una apología para la próxima, claro, pero que tampoco sea que esté prohibido hablar del tema, porque adicto es no dicho, falta de palabra. Tenemos que hablar de los temas, con respeto, pero tenemos que hablar de los temas. Se dice, por ejemplo, hay una regla no escrita, ¿no? Sí. Entre los comunicadores. Hace años me dijeron esto. Mirá, el tema del suicidio no lo toques porque es contagioso y puede sí, llevar a otras situaciones indeseables. Eso se dice históricamente en todo lo que es la prensa escrita y oral. El punto es el siguiente. En realidad no es que no se deba hablar de suicidio, sino que cuando le preguntan cómo lo hizo, qué tomó, qué hizo, eso sí es mejor no decirlo. Pero eso no significa que no tomemos en cuenta estadísticas, porque si no decimos que hay pobres, porque eso es estigmatizar, no decimos que hay enfermos mentales, porque es estigmatizar, y no podemos hablar de índice de suicidio, porque es estigmatizar, bueno, vivimos sin estadísticas y sin estadísticas no podemos ayudar, ni controlar, ni medicar, ni hacer lo que haga falta. Bien, doctora. Les súper agradezco. Yo sé que les pido más que perdón por estos recontra poquititos minutos, pero por un lado lamentablemente y por otro afortunadamente están llamando de todos lados porque esta noticia de la reforma de la ley ha sido una explosión. Ustedes saben el cariño enorme que tengo por esa hermosa provincia, ya fui 2 veces a los foros, así que cuenten conmigo para lo que necesitan. Hoy estoy un ratito como para decir presente, pero para lo que necesitan, acá estoy. Muy bien, doctora. Pero muy buenos días. Volveremos a estar en contacto, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día.